a SDBC Pros. Es una plataforma virtual creada para la enseñanza a través de la tecnología de información y comunicación. Noticias CTC Online con Chanel Brazovan, Carmen Mirabel Lucas. El presidente Danilo Medina recibió esta mañana a la directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, CENASEX, Mariela Castro Espín, en una audiencia que se extendió por más de una hora. La Dirección de Casinos y Juegos de Azar dependía del Ministerio de Hacienda. Inicia hoy miércoles el primer Censo Nacional de Bancas de la Lotería, dirigido a obtener los datos necesarios para contribuir con el proceso de fiscalización, regularización y organización de este sector. El presidente Danilo Medina felicitó hoy al Club Atlético Licey en ocasión del 106 aniversario de su fundación y resaltó el tesón y la trayectoria de éxitos del equipo capitaleño. El ministro de Educación, licenciado Carlos Amarante Baret, juramentó hoy a los 18 miembros directores regionales de educación y a los 104 distritales, la mayoría promovidos a certificados. Gracias, estuvo con ustedes Chanel Brazovan, Maribel Lucas. Noticias CTC Online con Ruth Guzmán Y Raquel Severino. De inmediato las informaciones. El presidente Danilo Medina recibió esta mañana a la directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, CENASEX, Mariela Castro Espín, en una audiencia que se extendió por más de una hora. La Dirección de Casinos y Juegos Azar, dependencia del Ministerio de Hacienda, inicia hoy miércoles el primer Censo Nacional de Bancas de Lotería, dirigido a obtener los datos necesarios para contribuir en el proceso de fiscalización, regularización y organización de este sector. El presidente Danilo Medina felicitó hoy al Club Atlético Licey en ocasión del 106 aniversario de su fundación y resaltó el tesón y trayectoria de éxitos del equipo capitaleño. Gracias. Estuvo con ustedes Ruth Guzmán Y Raquel Severino. Es una plataforma virtual creada para la enseñanza a través de la tecnología de información y comunicación, TIC, el Centro Tecnológico Comunitario de Villamella, CTC Villamella. Es el lugar indicado para presentar los talleres y Saludos, cursos. buen día CTC en línea con las noticias. El presidente Danilo Medina recibió esta mañana a la directora del Centro Nacional de Educación Sexual en Cuba, Mariela Castro Espín, en una audiencia que se extendió por más de una hora. La Dirección de Casinos y Juegos de Azar, dependencia del Ministerio de Hacienda, inicia hoy miércoles el primer Censo Nacional de Banca de Loterías, dirigido a obtener los datos necesarios para contribuir en el proceso de fiscalización, regulación y organización de este sector. El presidente Danilo Medina felicitó hoy al Club Atlético Licey en ocasión del 106 aniversario de su fundación y resaltó el tesón y la trayectoria de éxitos del equipo capitalino. El ministro de Educación, licenciado Carlos Amarante Baret, juramentó hoy a los 18 nuevos directores regionales de educación y a los 104 distritales, la mayoría promovidos o ratificados. Para CTC Online les informamos Gismeri Margarita. Muchas gracias. SDBC Pros. Es una plataforma virtual creada para la enseñanza a través de la tecnología de información y comunicación. Es el lugar indicado para presentar los talleres y cursos. Noticias ctconline.com. Les informa Catherine Vizcaíno Y Neftania Ruiz de Olio. El presidente Danilo Medina recibió esta mañana a la directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, CENASEX, Mariela Castro Espín, en una audiencia que se extendió por más de una hora. La Dirección de Casinos y Juegos de Azar, dependencia del Ministerio de Hacienda, inició hoy miércoles el primer Centro Nacional de Bancas de Loterías, dirigida a obtener los datos necesarios para contribuir en el proceso de fiscalización, regularización y organización de este sector. El presidente Danilo Medina felicitó hoy al Club Atlético Licey en acción del 106 aniversario de su fundación y resaltó el tesón y la trayectoria de éxitos del equipo capitaleño. El Ministerio de Educación, licenciado Carlos Amarante Baret, juramentó hoy a los 18 nuevos directores regionales de educación y a los 104 distritales,
la mayoría promovidos a rectificados. Gracias. Estuvo con ustedes Catherine Vizcaíno Y Neftania Rusel de Olio para una próxima entrega. Noticias CTC Online con María Elena Díaz y Josefa Ogando. De inmediato con las informaciones. El presidente Danilo Medina recibió esta mañana a la directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, CENASEC, Mariela Castro Espín, en una audiencia que se extendió por más de una hora. La directora de Casinos y Juegos de Azar, dependencia del Ministerio de Hacienda, inicia hoy miércoles el primer Censo Nacional de Bancas de Lotería, dirigido a obtener los datos necesarios para contribuir con el proceso de fiscalización y regularización en organización de este sector. El presidente Danilo Medina facilitó hoy al Club Atlético Licey en ocasión del 106 aniversario de su fundación y resaltó el tesón y la trayectoria de éxitos del equipo capitaleño. El ministro de Educación, licenciado Carlos Amarante Baret, juramentó hoy a los 18 nuevos directores regionales de educación y a los 104 distritales, la mayoría promovidos a ratificados. Gracias. Estuvo con ustedes María Elena Díaz y Josefa Ogando. Noticias CTC Online con Diana Báez y Paola Benítez. De inmediato las informaciones. El presidente Danilo Medina recibió esta mañana a la directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, CENASEC, Mariela Castro Espín, en una audiencia que se extendió por más de una hora. La Dirección de Casinos y Juegos de Azar, dependencia del Ministerio de Hacienda, inicia hoy miércoles el primer Censo Nacional de Bancas de Lotería, dirigido a obtener los datos necesarios para contribuir en el proceso de fiscalización, regulación y organización de este sector. El presidente Danilo Medina felicitó hoy al Club Atlético Licey en ocasión del 106 aniversario de su fundación y resaltó el tesón y la trayectoria éxito de equipo capitaleño. El Ministerio de Educación, licenciado Carlos Amarante Baret, juramentó hoy a los 18 nuevos directores regionales de educación y a los 104 distritales, la mayoría promovidos o ratificados. Gracias. Estuvo con usted Diana Báez y Paola Benítez. Que pasen muy buenos días. Buenos días, Noticias CTC Online. Les informa Yesebel de la Rosa y mi compañera Yaciri Céspedes. De inmediato con las informaciones. El presidente Danilo Medina recibe esta mañana a la dirección del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, CENASEC, Mariela Castro Espín. Es una audiencia que se extendió por más de una hora. Por otra parte, la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, dependencia del Ministerio de Hacienda, inicia hoy miércoles el primer Censo Nacional de Bancas de Loterías, dirigido a obtener los datos necesarios para contribuir en el proceso de fiscalización, regulación y organización en este sector. El presidente Danilo Medina felicitó hoy el Club Atlético Licey en ocasión del 106 aniversario de su fundación y resaltó el tesón y trayectoria de éxitos del equipo capitaleño. El ministro de Educación, licenciado Carlos Amarante Baret, juramentó hoy a los 18 nuevos directores regionales de educación y a los 104 distritales, la mayoría promovidos o ratificados. Muchas gracias por su atención. Les informamos Yesebel de la Rosa y Yaciri Céspedes. Que pase buen resto del día.